La ciudad de Lima concentra el mayor número de casos de trata de personas. Las principales víctimas son mujeres y menores de edad, que son obligadas a prostituirse bajo amenaza de muerte y maltrato, o son sometidos a trabajos forzados en fábricas, en el campo, en minas. También las mujeres en especial son reclutadas para mendigar en las calles, trasladar droga, para comercializar sus órganos, entre otras formas de explotación. Desde enero hasta septiembre del 2018, el Ministerio Público ha registrado, según los datos que tenemos, 991 denuncias por delito de trata de personas, es decir, un promedio de 100 denuncias por mes. Miren ustedes, hay muchas jóvenes que desaparecen simplemente. Nosotros en los medios de comunicación todos los días anunciamos personas desaparecidas en Lima, en el Callao, o de provincias. Nos vienen aquí a visitar, los visitantes vienen acá, los recibimos y nos dejan avisito. Mira, mi hija ha desaparecido, tiene 16 años, ha desaparecido. Me dice que un señor vino, le ofreció trabajo y se la llevó a Puerto Maldonado. Dice que está trabajando, he viajado para allá y no he podido encontrarla. Y la gente, mucha gente que desaparece, jamás vuelve a la casa. Desaparece definitivamente. Y otros, un bajo porcentaje, vuelve al hogar. 8 y 12. Estamos hablando de trata de personas. Ricardo Valdés ha sido ministro del Interior y director de Capital Humano y Social Alternativo, un estudioso en la materia, y está con nosotros. ¿Qué tal, Ricardo? Gusto saludarte, gracias por estar acá. No, un gusto. Muchísimas gracias. Oye, a propósito, mucho escándalo por el tema de los delantales, ¿no? Me parece bien que estés pidiendo tu delantal rosado. ¿Cuál es el problema, hermano? No, ninguno. En realidad lo que ¿Por qué tanto se ha perdido escándalo? de perspectiva. La perspectiva y el mensaje que se quería dar es sobre la igualdad entre hombre y mujer. Punto, nada más. Eso es todo. Entonces es un símbolo. Es un símbolo, Y ¿no como es se cierto? lo pusieron militares que están asociados a la línea dura, en principio, Sí, que son también machotes, que son machotes. que también es un prejuicio, ¿no? Sí, Porque se entiende que prejuicio. como son así, no pueden compartir las tareas del hogar, Sí, etcétera, ¿no? sí. Yo creo también que se ha hecho un escándalo. Bueno, yo creo que detrás de todo esto pues hay un tema político también, ¿no? Todo lo que hay que darle duro con palo. Y viceversa, también a veces ocurre lo mismo, ¿no? De pronto no fue el momento, quién sabe, porque todo está pues sirviendo, ¿no? La política, se está luchando por el poder, ya eso. Correcto, ya, ok, perfecto. Sí. Podría ser, pero el fondo es lo más importante de todo. ¿Queremos en el Perú o no igualdad de hombres y mujeres? Levante la mano el que no quiere eso. Por favor, más de 30 millones de peruanos queremos que hombres y mujeres somos iguales. Así de simple. Es el mensaje. Es lo que más vale. Bueno, quería decir eso porque lo tenía aquí en la garganta. No, parece muy bien, además. Ricardo lo tenía aquí en la Porque además, garganta. justamente el tema este de la preeminencia, digamos, de lo masculino sobre lo femenino, se expresa también en la trata de personas. Efectivamente, por eso estamos abordando el tema, hermano. ¿Cómo estamos en el avance de la lucha contra la trata de personas, Ricardo? Bueno, las normas no dejan de moverse. Es Ya. decir, el delito de trata tiene 12 años de vigencia, del año 2007, y de ahí ha sido cambiado varias veces y se ha ido perfeccionando. Pero antes de ayer hay un delito asociado a la trata, que es la explotación sexual, que tiene una nueva norma de hace 2 días de vigencia. Es interesante en el sentido de que se ha reglamentado el tema de explotación con 7 tipos penales distintos. Ajá. Se habla de gestión de la explotación, se habla de una serie de temas y se ha penalizado fuertemente, por ejemplo, la gestión de un espacio donde se puede ejercer la explotación sexual. En ese sentido, dueños de prostíbares o de hoteles que no toman las medidas necesarias están sujetos a penas, pero a penas altísimas. Ahí sí yo tengo una suerte de cierta reserva, porque creo que las penas deben tener gradación. Por ejemplo, por un ejemplo, ponte a ver. Un dueño de hotel en donde se produce la explotación sexual de una menor de edad, entre 14 y 18, puede tener hasta 20 años de cárcel. Antes eso no existía, no estaba, estaba como favorecimiento de la prostitución con menos de 4 años. Ya, ¿y tú observas eso? ¿Por qué lo observas? Lo observo porque creo que tiene que haber una gradualidad en las penas. Ya. Entonces no es lo mismo el agente, digamos, el que maneja a la víctima, que el que es el dueño del hotel. Entonces, y ambos son penalizados igual. Ah, bueno, claro, ¿no? claro. Y por ejemplo, hay varias figuras con cadena perpetua dentro de la norma. Sobre ¿Ah, todo, sí? sobre todo Por ejemplo, ¿en qué caso? en el caso, por ejemplo, de la explotación sexual que deviene, y aquí hay un problema, no hablo de menores de 14, Ya. sino de menores de edad, de 18 a 14, explotación sexual que deviene en graves, en muerte,
Ya. se da cadena perpetua, Ya. pero también si deviene en graves lesiones físicas o psicológicas, lo cual es bien difícil de ponderar. Entonces también recibe cadena perpetua. Y si la menor, independientemente de lo que ocurra, tiene 14 años, Sí. menos de 14 años, entonces también es cadena perpetua. ¿Qué pasa ahí? No se distingue claramente entre la importancia de las tres condiciones Ya. que te llevan a la cadena perpetua. Por un lado está la muerte, por otro la lesión psicológica Ya. y por otro la relación sexual con menor de 14 años, independientemente de... A ver la si podemos constitución sexual. distinguirlo en los próximos minutos. Vamos a una pausa y retornamos inmediatamente para hablar específicamente de la pena, pero también qué se está haciendo, cómo estamos caminando y si hay algún mapa. Hay un mapa que mentalmente podemos ubicar, digamos, este tema de trata de personas, que horrible es este tema. Totalmente horrible y tenemos que prepararnos para enfrentarlo. De verdad, ¿eh? Tenemos que enfrentarlo así a la mala, pero tenemos que prepararnos. 8:17, una pausa y retornamos, ¿ah? Perdón si Y puedo llorar con esa canción que nos ponen. Estamos hablando de trata de personas, hermano, no te pases, compadre. Mucha Oye, gente llora por eso. Sí, no. Que sí, lo sé, tiene razón, Ricardo. Ricardo, ¿sabes que Fujimori está nuevamente en la clínica Centenario, no? Sí, sí. A ver, ha llegado una receta, ¿no? El diagnóstico ha llegado, ¿no? Sí, con el membrete de la clínica Centenario, a ver. A Así ver. es, Jesús Miguel, lo que se confirma a estas horas de la mañana es que, bueno, el expresidente Alberto Fujimori fue trasladado a la clínica Centenario. Bueno, la receta tú sabes que tiene términos médicos, lo que se puede entender es que ha también tenido hipertensión arterial y ha sido controlada y otros diagnósticos parece de temas del estómago, ¿no? Dice síndrome doloroso abdominal y fibrilación auricular, que bueno, eso tiene que ver, me parece, con el corazón, ¿no? Habría ya más adelante que ver qué dicen los médicos, pues, ¿no? De la clínica Ya, pero de Centenario. hecho está confirmado que está en la clínica. Está entonces, en la clínica, Ya claro, ven que ya su hay una diagnóstico, receta, el ¿no? chino está mal del Con la estómago, fecha del de corazón. hoy, el doctor es ¿Cómo se llama el doctor? A ver. Johnny Pacheco, ¿cómo se llama? Uyene, es el doctor que lo está Bueno, atendiendo. ya, Médico ok. geriatra. Ya, entonces Así está es. confirmado porque en la mañana había especulación muy temprano que habían trasladado a Fujimori desde allá, desde Barbadillo. Ate, ¿no? De radio. De Barbadillo lo habían trasladado allá, pero ya está confirmado entonces, ¿no? Lo están atendiendo ahorita. Muy bien, entonces, durante el corte comercial, yo conversaba aquí con Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior, le preguntaba, oye Ricardo, haciendo una pausa, le decía, ¿tú tienes acceso a información del Ministerio del Interior? Le decía, bueno, siempre él es un hombre especialista, es estudioso, por supuesto tiene información. Y yo le preguntaba, como tanta gente nos llama acá, ¿no? Y nos dice, ¿por qué no hay patrullaje en mi barrio? No se nota patrullaje en mi barrio. ¿Por qué no hay? No hay una estrategia, no existe una estrategia para que cuiden a la gente en los barrios, le preguntaba yo a Ricardo así. Y estábamos conversando en eso, volvimos al aire, para que la gente se entere de nuestros chismes internos, Ricardo. Nuestras conversaciones internas. A ver. No, lo que te estaba comentando es que el patrullaje ha caído brutalmente en la ciudad desde enero del 2018 hasta la fecha. Ya. Y no lo voy a decir, digamos, en 5 puntos. ¿Qué cosa significa un punto? Un punto significa un montón de gente que percibe, por ejemplo, que cerca de 800.000 personas que perciben que en realidad no se está patrullando lo No, suficiente. claro, ¿eh? sí. Entonces, pero también estiman lo mismo con respecto al serenazgo. Ah, ya, sí, ¿no? claro. Sí, Y tiene obviamente razón. al patrullaje integrado. Tiene razón. Pero lo importante es dónde está la responsabilidad es en la Policía Nacional. Entonces, Ya. el hecho que disminuye ese patrullaje existiendo sistemas que te permiten controlar el patrullaje. ¿Existe ese sistema? Sí, no solamente existe, lo desarrollamos en el año 2017. Tú dejaste un plan ahí. Sí, Dejaste un plan. en el 2017 se puso en marcha. Yo personalmente en mi despacho tenía un televisor de ese tamaño, muy grande, donde se veía el recorrido de todos los patrulleros a toda hora del día y sabía el número del patrullero, el Escuchen, agente que lo manejaba, la cantidad de kilometraje que había recorrido, dónde se había detenido, por cuánto tiempo se había detenido, patrullero por patrullero en Lima y Callao. ¿No? Y inclusive también me monitoreaba a los policías que andaban con radio a través del GPS de la radio. Ya, Entonces ya. todo eso estaba definido y eso se tenía que Pero ustedes, ¿por qué articular. no salen a patrullar? ¿Les falta plata? ¿No, se malogran mucho los carros? ¿Qué pasa? ¿No hay presupuesto para la gasolina? ¿Qué puede estar pasando? Por qué eso no es que salen a patrullar? se hizo esta herramienta para que justamente los comisarios pudieran definir quiénes están patrullando y se instaló en cada comisaría el acceso a esto y el ministerio lo patentó hace cuestión de 7 meses. Ahora, ¿por qué no se está patrullando? Sí. Yo tengo ahí diversas sospechas porque de un tiempo a esta parte estoy viendo demasiado puesto fijo. ¿Qué significa el puesto fijo? Un patrullero estacionado en algún lugar, aquí en Avenida Santa Cruz muy cerca. Sí. Durante todo el día hay un patrullero de la comisaría Miraflores, un patrullero de Sur, de Emergencia Sur, Ya. estacionado
todo el día, todos los días, frente a una joyería, detrás de una venta de autos, al costado de una venta de relojes, yo digo, y restaurantes. Entonces, ¿qué hace ahí ese patrullero todos los días estacionado? Una vueltecita, ¿no? Por ahí que la Bueno, gente ve, ya a está ver, más o menos ¿qué tranquila. te dice patrullero? Sí. Que patrulla, ¿no? Patrulla, pues. Entonces, pues no patrulla, pues está estacionado y se queda ahí. Entonces es como tener un kiosco, ¿no? Entonces, y cada patrullero vale $40.000 porque está recontraequipado. Yeah. Entonces, la verdad es que tener patrulleros como puestos fijos, eso me parece absurdo. Entonces, ahí yo sospecho dos cosas. Por un lado, que puede estar negociándose el combustible de Uy, ese caramba. patrullero. Por Uy, un lado. Y por otro lado, síndrome de donaire, ya. y por otro lado, puede estar negociándose la seguridad como una seguridad privada de un recurso que es público. Entonces, son dos posibilidades, ¿no? Porque yo entiendo que se quiera dar protección a ciertas zonas, me parece correcto, eso es lo lógico, pero el patrullero patrulla, da vuelta, está pendiente, ¿no? Sí, pues. Y si hay una empresa que requiere de una mayor protección, pues contrata su seguridad privada. Pero por ¿No? supuesto. Entonces, no a patrulleros que están ahí estacionados. Y eso lo veo todos los días porque es mi camino cotidiano. Yo también lo veo todos los días. Algo he visto ya el domingo. Era muy así, común tiempo atrás, era muy algo he común, visto, pero muy después común no. que se negociara la presencia policial Sí, pues. en horario de oficial, ¿no? En horario de servicios. Rodolfo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, hermano. ¿Cómo te ha Muy ido? buenos días. ¿Qué tal, Rodolfo? Gracias por recibir mi llamada. Justamente eso, el tema del patrullaje. A ver, hermano. Yo he trabajado en varios distritos, Callao, Pueblo Libre, Lince, como seguridad ciudadana, conductor, jefe de zona, Ya, ¿no? Y luego diferentes cargos, ¿no? ya. Pero te digo, lo que es el patrullaje, ¿no? Estar en la unidad previniendo actos delictivos. El patrullaje hay una norma, no más de 20 kilómetros de velocidad, lado derecho de la vía, buscando, visualizando, verificando, controlando y evitando cualquier inconveniente. Si tú ves cualquier unidad que tú pasas en cualquier distrito, pasan a 70, a 60, a 50 kilómetros de velocidad, Berma central o Berma izquierda. Entonces no están patrullando, están yendo a hacer comisiones, están yendo a hacer otras actividades de la que esa unidad, ¿para qué fue hecha? Para ver la seguridad por medio del conductor y un efectivo policial que tiene saturado que nosotros apoyamos. Ya, compadre. Entonces, es por eso que no se ve, mi hermano, el patrullaje, porque durante el día está en otras actividades de las unidades, el conductor no está patrullando, 20 kilómetros como máximo, y si tú tienes un rango de una zona de responsabilidad de tu distrito, máximo entre 7 de la mañana a 7 de la noche, harás 40 kilómetros o 30, porque caminas a 20 kilómetros por las zonas de las incidencias delictivas buscando y previniendo. Correcto. Eso es patrullar. Ya, hermano. Es por eso que el ciudadano no ve patrullaje, porque los carros están, parecen taxistas. Bueno, hermano. Te agradezco mucho, Rodolfo. Gracias por todo. Gracias. Bueno, volvamos a nuestro tema de trata de personas. Disculpe que lo haya distraído, pero esta es una pregunta que nos hacen siempre y teníamos que tener aquí a un especialista como Ricardo Valdés, que tiene más información. Prometemos, ojalá que pudieras venir para hablar específicamente sobre el tema de seguridad ciudadana. No hay problema. Te agradezco mucho. Bueno, hablamos de las penas, De las penas que hay en explotación Claro, sexual. claro. El tema de trata de personas, ¿no es cierto? De eso hablamos. Sí, a ver, trata de personas tiene dos vertientes para entender. Una, o sea, dos vertientes más importantes, porque son 5 finalidades. Pero la concentración de los casos en el Perú son, por un lado, 60% aproximadamente, explotación sexual. Trata de personas con fines de explotación sexual. Explotación sexual, ya. Sí, y un 30%, 35% explotación laboral. Trabajo forzoso, en fin, explotación doméstica. Correcto. Así está dividida la casuística, los Listo. casos en el Perú. Entonces, en explotación sexual se han generado normas distintas aparte de las normas de la trata, que Ya. inclusive son normas ahora, desde antes de ayer, son normas más fuertes que la trata de personas, ¿no? Entonces, eso es lo que yo decía que era lo que había que evaluar un poco más, porque siempre hay que saludar el hecho de que se vaya a perseguir y castigar la Por explotación supuesto, sexual, por ya sea en su supuesto. versión de calle o en su versión de trata, Claro. no importa. Eso es lo más importante, hay que Ajá. resaltarlo. Pero sí encontramos esta dificultad que te estaba mencionando, porque en un caso donde cadena perpetua, tengo 3 opciones para cadena perpetua por explotación sexual, menor de 14 años, lesión psicológica, que además la vas a ver en el futuro, no la ves en el momento, Ajá. y muerte,
Entonces yo entiendo que ahí lo más importante, y quizás lo que puede justificar la cadena perpetua, que es lo más grave de la sanción que hay, es la muerte. Pero si yo lo equiparo con la relación sexual de menor de 14, con la lesión psicológica o física o la muerte, puede llegar un momento en que al depravado le dé lo mismo matar a la niña de 14 años o menos, porque finalmente Sí, pues. la pena es igual. Sí, ¿no? pues, sí. ¿No? Sí, pues, así es, efectivamente. Eso es lo que tiene que ser evaluado por los abogados. Hay que afinar un poco ese Hay que tema. afinar Hay que las afinar. normas, sí, porque tampoco se puede penar por igual a la gente o al que promueve, ¿no? Entonces, y se pena por igual. En fin, esas son las cosas. Lo cierto del caso es que se está avanzando en ese lado, y cuando me mencionabas en la introducción a Lima como la mayor cantidad de casos de trata, eso es a nivel de incidencia. ¿Por qué? Porque Incidencia. Incidencia significa la cantidad de casos que hay. Ya, pero... Y la prevalencia significa esa cantidad de casos, que es la tasa, entre la cantidad de gente Ya, del entendí, lugar, ya, ¿no? claro. Entonces, en ese sentido, Madre de Dios es la que tiene la mayor, la que se lleva la mayor la- tasa de casos de trata por personas, ¿no? Y Lima aparece a media tabla. Lima aparece a media, porque hay que dividirlo entre Por supuesto, varios millones, por ¿no? supuesto, por supuesto. Entonces, ¿y dónde está concentrado básicamente la trata? En el sur del país. Y esto para que nos escuchen todos los amigos que están por el sur. Ahí está la mayor cantidad de concentración de casos de trata de personas. En sus dos vertientes. Madre de Dios tiene ambas. Tiene explotación sexual y laboral. Muchísima además, ¿no? Ya. Pero en Arequipa, en Tacna, en Puno, en Cusco, tenemos muchísimos casos también de explotación. Y a una pregunta ingenua, ¿y las Y- autoridades no lo saben? No, sí, claro que sí lo saben. Y Además entonces- hay un trabajo muy, muy fuerte por parte del Ministerio Público. Ya. No siempre se tiene el mismo esfuerzo en todos los lugares, en todas las regiones. Hay gente con mejor preparación, con mayor dedicación. Lo mismo en el caso de la Policía Nacional, hay una unidad especializada, Ya. pero no todos están preparados por igual. Entonces, los éxitos en la persecución del delito, digamos, son distintos, ¿no? Entonces Claro. tenemos un buen equipo, por ejemplo, en Iquitos, Ya. que además hay una zona, es una alta zona de concentración. Me refiero tanto a médica, perdón, hablando de la parte de médica y la parte de lo que es la parte psicológica, ¿no? Ujú. Pero me refiero al equipo policial y al equipo fiscal. Ya. Hay equipos muy buenos en Cusco, hay equipos buenos en Iquitos. En caso de Madre de Dios se han concentrado más en el operativo de la minería ilegal, Sí, sí, ahí se ha ¿no? concentrado que es bastante. el mercurio. Así es. Pero no es lo mismo hacer un operativo contra la minería ilegal que un operativo contra la trata. Yo he estado en más de una oportunidad de Madre de Dios después del mercurio y sí puedo constatar de que realmente han logrado bajar muchísimo la minería ilegal en la zona de La Pampa, pero no atacaron la trata de personas. Y la minería se ha empezado a desperdigar por otras zonas como en la provincia del Manu. Ya. Porque el minero informal y el minero, sobre todo el minero ilegal, no va a dejar de chambear. Va a No. seguir buscando oro. Así es. ¿No? Y ahí han salido pitando 15.000 mineros, y entonces la pregunta es ¿dónde están? Y entonces ahí viene la segunda etapa, en donde ya la policía tiene que saber, porque al minero lo va a acompañar el Procibar. Entonces, Claro, claro. y eso es lo que hay Claro, que el que lleva, pues, indagar. ¿A dónde el que se lleva, fueron? el que lleva a las chicas, etcétera, etcétera. Claro. Hablando en un lenguaje popular, ¿no? En la época de la pesca, por ejemplo, en el chimbote, ya sabes, ¿no es cierto? La de banquero, por ejemplo. Ya pues bajaba, los banqueros tenían buena plata. ¿Y qué es lo que más se consumía ahí? Prostitución y trata de personas también había. Claro, porque existía, lo que pasa es que no tenía otro nombre. Sí, pues. Tenía otro nombre. Tenía otro El nombre está desde... Ahí en esa época se habla de trata de blancas. Trate blanca, sí. Sí, cuando se capturaba a una persona, se la secuestraba, era como se tenía en ese momento, y se la tenía en condiciones de explotación sexual. De explotación sexual para los pescadores, los pesqueros, etcétera, etcétera. Y lo mismo está sucediendo con los menores, la minería ilegal, digamos, informal, ¿no es cierto? Entonces los tipos tienen plata en el bolsillo donde van a tomar y después de paso, disculpen los términos, de paso, oye, una chibola no tienes por ahí. Imbéciles, así sucede, sinceramente. Sí, eso es tal Hermano Ricardo, muchísimas gracias por estar acá. No, con Hay que gusto. seguir conversando, ¿ah? Cuando quieras. Hay que no hay seguir problema. conversando. Sí, sí. Ricardo Valdés, experto en la materia, siempre visitándonos para darnos luces y cómo va avanzando esta lucha que es muy importante. Entonces, no estamos tan mal, pero hay que seguir adelante e interpretar mejor las cosas y aplicar mejor las leyes. Afinar un poquito más. Todo se puede. 8:34, una pausa y retornamos inmediatamente que estamos en Habla Capital.